Buenas tardes, mi nombre es Luan Romero y este video es en cumplimiento del trabajo de ondas y electromagnetismo presentado al ingeniero Henry Oswaldo Niño Abatido. La naturaleza del sonido. Sabemos que las ondas sonoras son vibraciones mecánicas que al propagarse e interactuar con el órgano del oído, siendo percibidas con la persona, son emitidas por una fuente de sonido, un cuerpo oscilante y se propagan en sólidos, líquidos y gases, en forma de fluctuaciones de presión. Rapidez de la propagación del sonido. La velocidad del sonido es la velocidad de la fase de las ondas sonoras en un medio, es decir, es la velocidad que se propaga un frente de ondas en dicho medio. En la atmósfera terrestre es de 343,2 metros sobre segundos. La velocidad del sonido varía en función del medio en el que se transmite. Dado que la velocidad del sonido varía según el medio que se utiliza, el número Mach 1 para indicarla. Así que un cuerpo que se mueve en el aire a Mach 2 avanza dos veces la velocidad del sonido independientemente de la presión del aire o su temperatura. Características del sonido. El oído humano, por lo regular, percibe frecuencias de 16 a 20.000 MHz por segundo. Las fluctuaciones de una frecuencia más alta se llaman ultrasonido y las de una más baja se llaman infrasonido. Las ondas con una frecuencia de más de 1.000 millones de hercios se denominan C. Las vibraciones. El sonido se genera por vibración de algún tipo de cuerpo. El sonido es un fenómeno físico, la acústica es la parte de la física que analiza este fenómeno. Medio de transmisión. El sonido necesita para transmitirse en algún medio. Este puede ser sólido, líquido o gaseoso. Intensidad. El sonido tiene intensidad y la intensidad se refiere a la fuerza con que se percibe, que depende de la amplitud del movimiento oscilatorio. En forma subjetiva, decimos que un sonido es fuerte o débil cuando subimos el volumen de la radio. Lo que hacemos es aumentar la intensidad del sonido. La intensidad se mide en decibeles. Un murmullo se ubica en unos 25 decibeles. Una explosión puede tener una intensidad de 140 decibeles y dañar al oído. Tono o altura. El sonido tiene tono, y el tono es un sonido que depende de su frecuencia, es decir, del número de oscilaciones por segundo. A mayor frecuencia, más agudo resulta el sonido. A menor frecuencia, tendremos un sonido menor. Timbre. El sonido tiene timbre, y el timbre es lo que permite diferenciar el foco emisor del sonido, y depende de las características de la fuente de aquel. Gracias al timbre podemos distinguir sonidos aun cuando estos tengan igual intensidad y tono. Usos de la reflexión y la refracción en ultrasonidos. El ultrasonido es una onda elástica y en esto no es diferente del sonido. Sin embargo, el ultrasonido se tiene longitudes de ondas altas y por lo tanto cortas. Se caracteriza por propiedades especiales, lo que permite distinguirlo en una clase distinta de fenómenos. Los ultrasonidos se utilizan en tecnología, por ejemplo, para alarmas direccionales y la detección de objetos bajo el agua, asimismo para la determinación de profundidades. El ultrasonido también se utiliza en medicina para mecanizar cuerpos muy duros y muy frágiles, como diagnósticos, cirugías de ultrasonido, micromasajes y tejidos. Las fuentes naturales de las olas de infrasonidos son tormentas, tsunamis, terremotos, huracanes, erupciones de volcanes y tormentas eléctricas. Las ondas sonoras, al ser producidas por cualquier cuerpo, pueden variar sus características dependiendo de los diferentes ambientes en los que éstas emitan. Además, las ondas de sonido ultra se utilizan cada vez más en la vida humana, como por ejemplo en la medicina y en la tecnología, favoreciendo la obtención de información. Fenómenos de interferencia. Para comprender cómo se generan los colores de interferencia es necesario conocer los conceptos de interferencia, constructiva o destructiva, que se producen cuando dos rayos de luz polarizados alcanzan el segundo polarizador. Interferencia destructiva. En el caso del que el retar- retardado n, el movimiento ondulatorio resultante de los dos rayos polarizados es perpendicular a la dirección referente al analizador, se anulará en este y la transmisión de luz será nula. La interferencia constructiva, si el retardo es de un medio más n, el rayo será resultante y paralelo al plano preferente del analizador, por lo que podrá atravesarlo dando lugar a un máximo de transmisiones. Entre esos dos extremos tenemos posibilidades de interferencia con intensidad de transmisiones intermedias. Aplicación del efecto Doppler. El efecto Doppler tiene numerosos ámbitos de aplicación desde la seguridad vial
hasta la astrofísica, pasando por la medicina. Algunos de sus usos frecuentes son en radares. Gracias al efecto Doppler es posible medir la velocidad a la que se desplaza un coche. Por ejemplo, para ello el radar emite continuamente una frecuencia. Dichas ondas se reflejan en los coches, camiones y motocicletas que atraviesan la calzada. En la astrofísica, la luz de las estrellas sigue los mismos principios que cualquier otra onda. En este caso, podemos usar el efecto Doppler para saber si una estrella se aleja o se acerca a nosotros. Tomemos como punto de partida una estrella cuya luz emitida es amarilla. Ecorradiografías. La velocidad sanguínea es un parámetro que se ve alterado en las obstrucciones de las válvulas cardíacas. A esta es la base del diagnóstico a través del efecto Doppler. Ondas sonoras en instrumentos musicales. La clasificación de los instrumentos es una de las clasificaciones más extendidas que divide los instrumentos de una orquesta sinfónica en tres grandes grupos, según la vibración que produce. Por ejemplo, tenemos de primero a los instrumentos de viento. A esta familia pertenecen los instrumentos cuyos sonidos se producen por la vibración de aire en tubos, que se pueden ser de distintos materiales. Se pueden dividir en dos grupos, por ejemplo, algunas flautas y el oboe son de madera y el trombón es de metal. Instrumentos de percusión. Son los instrumentos cuyos sonidos se producen al vibrar cuerpos sólidos que no son cuerdas. Para que suenen hay que sacudirlos, rasparlos, golpearlos o agitarlos. Algunos pueden dar distintas notas musicales como el xilófono, pero otras no como los platillos o el tambor. Instrumentos de cuerda. El sonido de estos instrumentos se produce al hacer vibrar una o más cuerdas. La vibración de las cuerdas se produce al frotarlas con un objeto como un arco, como el violín, o al pulsarlas con las uñas o una púa, como el arpa, o las percutirlas o golpearlas, como el piano. La audibilidad y la voz humana. Como estudiaron los sonidos pueden tener distintas frecuencias, pero no todos los seres vivos escuchamos lo mismo. Los perros pueden percibir sonidos que nosotros no resultamos inaudibles. Para que podamos escuchar un sonido, su frecuencia o tono debe encontrarse entre 20 y 20.000 GHz. Los ultrasonidos son aquellos que se encuentran por arriba de estos decibeles, mientras que los infrasonidos son los que están por debajo del límite de la audición humana. Los sonidos también varían en intensidad. El sonido que resulta audible para el ser humano se frecuenta entre 0 y 140 decibeles. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, los que superan los 70 decibeles no resultan saludables. Además, la exposición prolongada a sonidos fuertes pueden causar daños auditivos, por lo que se ha establecido un máximo tolerable o límite, conocido como el umbral del dolor, que coincide con sonidos entre 120 y 130 decibeles. Los sonidos irritantes que provocan una sensación desagradable en los oídos, como las bocinas, los motores, las máquinas, son llamados ruidos. En las grandes ciudades, los ruidos excesivos ¿Qué estaba grabando?